el gasto público en universidades estatales ha pasado de 0.292 en el 2002 a 0.102 en el 2008, es decir, que se ha reducido a una tercera parte con respecto a lo que representa eso en el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué quiere esta reforma que está cursando? Pues quiere formalizar todo eso que ha venido haciendo sin ley y sin reformas el gobierno en estos 8 años. No es nada novedoso, es la formalización de la política de educación superior uribista que se la quiere dejar como legado a su sucesor, cualquiera que él sea. Conserva la fórmula del 86, la indexación, y dice que la va a aumentar en un punto en el 2011, en 2 en el 2012 y en 3 puntos después hasta el 2019. Pero, ¿qué representa ese aumento? Ese aumento no representa garantía de autonomía de las universidades, porque ese aumento está condicionado en el proyecto. Es decir, que la utilización está predeterminada para cupos, para formación académica, para productividad, para investigación. Y esos aportes van al Ministerio de Educación para que él sea el que los distribuya. Es decir, que ahí va a volver a jugar la orientación, el direccionamiento del gobierno. Y dice que según el grado de complejidad, quién sabe qué definirán ellos por ello, o los mecanismos que el ministerio define, o con el área del conocimiento, con el nivel del conocimiento, con la metodología del programa respectivo. Allí se esconde que el aumento es para un fin específico, que es el modelo de educación superior, para el cual inclusive están trayendo gurúes de fuera, como ese que está anunciado en la prensa, que viene y que lo va a presentar la señora ministra de Educación. Experta y formada en la escuela de Peñalosa y de Mocus, en la tesis de la formación por competencias, y que ahora la llevaron hace 8 años al Ministerio de Educación para que generalizara y profundizara la política de formación de competencias en todos los niveles de la educación superior. Es decir, que todo esto es un abierto y confeso desconocimiento de la autonomía académica y una forma de continuar en esa orientación académica de ese nuevo modelo de formación que está íntimamente ligado de manera mecánica a las exigencias del mercado laboral, que le impide a las universidades tener autonomía de decisión sobre sus planes y programas, para que haya formaciones diferenciales en distintos nichos en correspondencia con una división del trabajo igualmente diferente. Lo mismo hace el proyecto con el artículo 87 y les ofrece también que si crece el PIB, que quién sabe si crecerá en los próximos años, va a haber un aumento del porcentaje de la diferencia del crecimiento del PIB año a año, que puede llegar al 40 si crece más del 5 y menos del 7.5, o que puede llegar al 50 si es superior al 7.5. Pero ese aumento tampoco va a ser de las universidades, porque ese aumento supuesto, el caso de que se dé, estará absolutamente controlada su distribución. El mecanismo de reparto lo va a definir el Ministerio de Educación. Lo que se destina a investigación no es para que lo definan las universidades de acuerdo con sus propios planes y prioridades, con las definiciones de sus comunidades académicas, sino una bolsa en la cual concursarán los profesores que no controlarán las universidades, sino el Ministerio de Educación. Una violación más de la autonomía. Y además de eso, al lado de que se garantiza continuar con el mismo modelo, con los nuevos recursos que se formalizan, que de alguna manera reiteran, repito, el avance en el modelo diseñado, se reafirma la política de subsidio a la demanda por la vía del crédito del ICETEX,
Claro que es puramente declarativa, ni siquiera se garantizan unos recursos, un monto de recursos determinado para el crédito del ICETEX. No hay una suma cierta. Eso, y además la distribución, que es lo que importa, no la van a definir las universidades, ni siquiera el ICETEX, sino un instrumento llamado de focalización, es decir, a quién van las cosas, que va a determinar el gobierno nacional. Ya sabemos cuál es la focalización que opera y para qué sirve. Lo estamos viendo en los apoyos directos o indirectos a ciertas campañas, resultado de los programas focalizados de distribución de recursos por parte del gobierno nacional. Son todas además sumas que alimentan el conjunto del sistema de educación superior, no las universidades. Y sabemos que lo del ICETEX va fundamentalmente hacia las universidades privadas. Y crean un fondo de permanencia estudiantil, dizque para combatir la deserción, pero también lo va a manejar el ICETEX y también con criterios de focalización definidos por el gobierno nacional. Es decir, que las universidades tampoco van a tener el manejo de esos recursos. Entonces, ¿cuál es la herencia que ese proyecto representa? Una formalización legal de lo que ha venido haciendo el gobierno nacional en estos 8 años. Un absoluto desconocimiento de la autonomía universitaria. Ni siquiera resuelve el déficit de 600.000 millones que los rectores de universidades públicas plantearon el año pasado cuando se discutía el presupuesto de este año en este Congreso, que permite y garantiza que el gobierno siga manejando directamente, controlando, orientando y definiendo el contenido de la educación superior. La plata no es para cualquier cosa, la plata es para un modelo que le quieren imponer a las universidades que está de acuerdo con lo que sucede en esta época del capitalismo. Y además una iniciativa que busca que el Estado cada vez más se desligue de su responsabilidad de financiar la educación superior y convierta el servicio de educación superior en una mercancía a través de los sistemas de subsidio a la demanda. El reto que hoy tenemos es, y afortunadamente lo estamos asumiendo, es impedir el pupitrazo legislativo que gracias a la urgencia podrían dar las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y debates rápidos en Senado en pleno y Cámara en pleno, para que tenga esa herramienta el sucesor, cualquiera que sea, legítimo o espúreo sucesor de este gobierno. Tenemos que asumir el reto de reivindicar la autonomía académica y presupuestal de las universidades que está mancillada. Negar la idea de una formación engañosa por competencias que excluye a los estudiantes del verdadero conocimiento. Rechazar la conversión de la educación en una mercancía y reclamar una solución definitiva, estable, de financiación directa de las universidades, que puedan manejar autónomamente, que ojalá fuera un porcentaje fijo del presupuesto nacional, que es el único que crece año a año en billones, pues así como crece en billones y crece para todo, para la guerra, para el DAS y para las demás acciones gubernamentales, que crezca también en una proporción fija y permanente como crece el presupuesto nacional. Ojalá con el fundamento de una renta sólida, suficiente, de destinación específica. Ese es el reto que tenemos y que gracias a los representantes al Congreso que han permitido esta audiencia, estamos asumiendo como responsabilidad de universitarios frente al país, a las necesidades de la sociedad y no de un modelo al servicio de un sistema de organización social que aún nos sigue dominando. Muchas gracias.